Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gusten de la política. Costo del libro, 8.600 colones. 8.600 colones. Para pedidos al WhatsApp 2273-1473. Adquiéralo ya. 2273-1473. Il Cestino Gourmet y la trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntale sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. José María Figueres. Pensamiento con acción. Sí, somos soñadores, pero también somos valientes constructores. ¿Y por qué estoy convencido que podemos rescatar y luego transformar a Costa Rica? Porque Costa Rica es patria de valientes, como usted, como yo, como tantos otros, que estamos dispuestos a darlo todo por esa Costa Rica que soñamos. Quiero compartir con usted mi opinión. Con frecuencia pasamos criticando nuestra democracia, que ciertamente no es perfecta, que debemos mejorarla, pero estoy seguro que usted todos los días se da cuenta de lo que yo vivo también cuando salgo de mi casa. Una paz y una tranquilidad. Estamos a 15 días de las elecciones en nuestro país y tenemos la gran suerte de no encontrar boicot, guerras, molestias, gritos, grupos indispuestos con la democracia, con el proceso electoral. Eso muestra que a pesar de que ya no somos tan fiebres como éramos antes con los partidos políticos, sí mantenemos una gran madurez política y democrática. Hay que mejorar nuestra democracia, no hay la menor duda, es una obra humana llena de defectos, pero también es cierto que debemos reconocernos que las elecciones en nuestro país se viven de una forma diferente. Mucho extranjero llegaría a nuestro país hoy por hoy y sería la gran pregunta, ¿realmente hay elecciones en Costa Rica donde ven tanta paz? Algo que no se disfruta ni se ve en otras latitudes. Esa es mi opinión. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gusten de la política. Costo del libro, 8.600 colones. 8.600 colones. Para pedidos al WhatsApp 2273-1473. Adquiéralo ya. 2273
1473. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. José María Figueres, pensamiento con acción. Sí, somos soñadores, pero también somos valientes constructores. ¿Y por qué estoy convencido que podemos rescatar y luego transformar a Costa Rica? Porque Costa Rica es patria de valientes, como usted, como yo, como tantos otros, que estamos dispuestos a darlo todo por esa Costa Rica que soñamos. En las próximas elecciones usted va a tener que escoger presidente y vicepresidente según la papeleta, pero también tendrá que escoger diputados. Para hablar de la Asamblea Legislativa y de los que pueden ser diputados, he invitado a 2 diputados o a 2 candidatos a diputados por la provincia de San José. Hoy nos acompaña don Otto Guevara Gut, que es candidato por el primer lugar de San José del partido Unión Liberal, y también con nosotros Rogis Bermúdez Cascante, que es el primer lugar por el partido Acción Ciudadana. Otto, Rogis, un placer tenerlos por acá. Mucho gusto, y un placer compartir acá con vos y con Rogis. Muchísimas gracias, Claudio. Si quieren brindamos, gracias. ¿parece? Dale. Bueno, ya con Otto, aquí hemos brindado en varias ocasiones, ya no me acuerdo ni cuántas. Así es, Claudio. Varios programas. En esa línea, Otto, varios programas porque en 11 temporadas, en 11 años, desde que inicia Noche Sin Tregua, Otto ha sido un político constante en el acontecer nacional. Vas de nuevo, con la misma ilusión, con las mismas ganas, o me imagino que sí, con más madurez, porque eso, toda la vida, la madurez lo persigue a uno, las canas lo persiguen a uno. Sí. Bueno, las arrugas, todo. Mira, Claudio, muy interesante porque en las últimas, no esta, pero todas las otras elecciones, durante 5 elecciones consecutivas, fui candidato presidencial. ¿Cierto? Estamos hablando del 2002 hasta el 2018. En todas. Ahora que yo veo así en la distancia, esto es la cantidad de debates de los candidatos presidenciales, y tienen que ir a un lado y a otro lado, que los otros carajos en Burger King y la cosa. O sea, cuando veo eso, yo... ¿Solo en San José concentrado? Yo estoy concentrado en la provincia de San José, pero también con una gran ilusión, Te cuento, y esto lo hablé con mis hijos y también con mi esposa, que le tengo una gran ilusión a este proyecto político en el que estoy involucrado en estos momentos, de regresar a la Asamblea Legislativa, y estoy trabajando para ver de qué manera logramos llevar más diputados para hacer una bancada interesante. Porque en 2014, si bien es cierto, disfruté lo que fue mi diputación y hice un trabajo, digamos, de mucha responsabilidad, fue un premio con
consolación, porque yo participé en esa elección y con la intención de ganar la elección, la del 2014, y al final, bueno, no se dio, y el premio de consolación fue: vaya a la Asamblea Legislativa con una bancada legislativa más pequeña, donde estaba además una diputada que no era tan liberal. Entonces fue complicado. Hoy candidata a la presidencia. Hoy candidata a la presidencia de la República. Pero no era mi propósito principal llegar a la Asamblea Legislativa. Hoy estoy trabajando ya hace algunos meses muy intensamente para regresar a la Asamblea Legislativa, a representar en la Asamblea Legislativa una voz que no hemos escuchado en los últimos 4 años, que es la voz liberal, el contrapeso liberal a las políticas públicas que se impulsan en la Asamblea Legislativa, y ser un contrapeso para ciertas políticas públicas. Y también muy ilusionado de ir a ver de qué forma construimos con otros diputados de otros partidos políticos, obviamente, una agenda de transformaciones de nuestro país. Nosotros estamos en un momento de un punto de inflexión importante, tenemos que hacer reformas estructurales importantes, y pretendo ir a construir, no solo a defender presentando un montón de mociones y todo lo demás para los impuestos y más instituciones y regulaciones y trabas, que es lo que nosotros normalmente hacemos, sino que ir a ver de qué manera construimos una agenda, buscando un común denominador con diferentes partidos políticos, los que podamos coincidir, con el propósito de hacer la reforma del Estado que se ha venido postergando durante mucho tiempo. Voy obviamente a poner sobre la mesa la apertura de los monopolios que todavía quedan. Soy de la tesis de que hay que vender algunos activos del Estado para abonar la deuda pública, una desregulación muy grande para mejorar el entorno, para que el emprendedor que la pulsea pueda perfectamente sacar adelante su emprendimiento, y que también el clima de inversión en Costa Rica mejore, para que haya más inversión, y si hay más inversión va a haber más empleo, y si hay más empleo va a haber menos pobreza. Eso es algo que me ilusiona ir a construir una agenda de reformas estructurales con partidos políticos con los cuales pueden haber coincidencias, e inclusive con aquellos en los que no tengamos coincidencias, poder conversar para ver si logramos buscar algunas maneras de sacar a nuestro país adelante. Rogis, en el caso tuyo, estabas en el Ejecutivo hace un año, si acaso. Sí. En el actual Ejecutivo del presidente Carlos Alvarado, vas por el primer lugar por San José. Es diferente estar en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es un monstruo de 57 cabezas, es mucho más horizontal que el Poder Ejecutivo. Tu ilusión al llegar ahí, ¿en qué le marcas? Bueno, aquí es importante, Claudio, yo creo que con la experiencia que ustedes tienen, saben que hay hay 3 poderes, ¿verdad?, bien definidos, donde uno ejecuta, uno crea las leyes y en el otro lado se ejecutan. Eso, mi experiencia en el Poder Ejecutivo, ese paso por ahí me ha permitido de alguna manera entender cómo se ejecutan las leyes, cómo se debe desarrollar el Estado, pero de dónde tienen que desarrollarse esas leyes, la raíz, el pensamiento que se le tiene que dar, cualquiera que sea el pensamiento, de izquierda o de derecha, como lo decía Otto, deben de convivir esas partes y luego agarrar todas esas formas, desarrollarlas, ponerlas en una ley y colocarlas para que el Poder Ejecutivo las implemente. Es toda una experiencia, y si uno tiene la pasión de participar en la política, en la sana política, en el arte de hacer bien las cosas, uno puede agarrar esa experiencia en el Poder Ejecutivo, si las cosas se hacen bien, y trasladarlas en forma y pensamiento para que las leyes que se desarrollan en la Asamblea Legislativa sean ejecutables, porque hoy sí este país tiene leyes. Estamos cargados de leyes, pero muchas de esas no se pueden ejecutar, no se pueden realizar, porque hay leyes que son duplicadas o son poco recurso o lo que sea. Entonces, ¿cómo desarrollamos leyes en la Asamblea Legislativa? Teniendo equilibrio y poder de negociación para que cualquiera que sea el gobierno pueda implementarlas. Si no, vamos a tener un país siempre entrabado, con una discusión enorme en la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo sin poder implementar esas políticas que le darían continuidad o le darían desarrollo al país. Otto, cuando vos fuiste diputado en el 98 fue la última asamblea del bipartidismo. Sí. Ya en el 2002 aparece el PAC
con una fracción, que no me acuerdo si eran 14, por ahí andaba. 14 inicialmente, y después en aquella época nosotros obtuvimos 6 escaños en esa segunda participación electoral, 6 escaños. Entonces el análisis que vos haces de aquella, donde vos estabas en el 98, representado solo contra los dos grandes partidos, y viendo lo que ha acontecido en la descomposición o la atomización partidaria, irías a una asamblea legislativa muy parecida a la actual. Inclusive el PAC es el partido, desde que yo tengo memoria, es el primer partido que gobierna el país desde el Ejecutivo sin ser mayoría en el Legislativo. No sé si eso se podrá repetir, pero no sería un fenómeno ya extraño. ¿Qué papel ves vos en el Poder Legislativo cuando encontramos que el Poder Legislativo en muchas ocasiones no tiene la solidez de influencia ante un Poder Ejecutivo que hoy por hoy muchos dicen que debería funcionar en una forma parlamentaria? ¿Qué lectura haces de ese escenario que te va a recibir, que a lo mejor es muy parecido al actual? Sí, es muy parecido al actual. Sin embargo, de la experiencia que tuvieron algunos partidos con la conformación de las nóminas de diputados en la elección pasada, en esta elección se están cuidando más todos los partidos políticos para que en los primeros lugares de nóminas, y ahí para bajito, segundo, tercer lugar, haya personas con cierta experiencia de vida, experiencia, digamos, en bagaje político, bagaje, cierta formación, etcétera. Y por lo que siento yo para para la siguiente conformación de la Asamblea Legislativa, veo una Asamblea Legislativa de personas con mayor tal vez formación, con mayor vocación hacia el tema de la política y dispuestos a entrarle a las reformas estructurales que requiere el país. Esa fue la pasada en que vos estuviste, no la actual. Sí. La actual carece mucho de eso que vos estás diciendo, pero en la pasada habían figuras muy representativas. ¿Cómo no? Pero todavía, nuevamente ahí viene un tema donde yo siento que el ADN de la siguiente Asamblea Legislativa va a ser un poco más de centro derecha. El ADN de la Asamblea Legislativa, de las asambleas legislativas anteriores, ha sido más de centro izquierda. Cuando yo fui diputado había un grupo muy grande de diputados del Partido Frente Amplio que junto con un grupo muy grande de diputados del Partido Acción Ciudadana eran más centro izquierda, coincidiendo con el Poder Ejecutivo más centro izquierda. Entonces la agenda era más centro izquierda. Aquellos que teníamos una visión alternativa a cómo hacer las cosas, éramos minoría, y entonces a eso se le sumaban algunos diputados de Liberación Nacional que tienen también esa vocación más de centro izquierda. Hay vos estás en el Partido de Liberación Nacional, es un partido sombrilla, ahí hay gente más de izquierda, pero también hay gente más liberal. Por la conformación de la Asamblea Legislativa, de los candidatos a diputados que lleva, por ejemplo, el Partido de Liberación Nacional en esta siguiente elección, y quienes puedan eventualmente salir, yo siento que Liberación va a reducir la cantidad de diputados en relación con los que tiene hoy. El PAC también va a reducir la cantidad de diputados en relación con los que tiene hoy. Esa es mi apreciación a 2 semanas de las elecciones. Entonces vamos a tener una reducción en pesos relativos. Entonces vas a tener bancadas más uniformes, pero no mayoritarias. Entonces necesariamente va a tener que haber unos acuerdos a lo interno de la Asamblea Legislativa para hasta escoger el directorio. El directorio que va a ser producto de unas negociaciones mucho más amplias y con mayores raíces que las que se han propiciado en el pasado. El pasado, por ejemplo, cuando yo me tocó ser diputado en 2014-2018, entre el Frente Amplio y el PAC tenían básicamente 24 diputados, le faltaba un poquitico para llegar a los 29, entonces eran rápidamente hacer una alianza con algunos diputados, ahí jugaron un rol claro, algunos diputados evangélicos, el mismo Jorge Rodríguez en el PUS, que siempre estuvo con el partido de gobierno. Entonces rápidamente tenía los 29 para tener el control al menos del directorio, y con el control del directorio y la conformación de las comisiones, y con la conformación de las comisiones básicamente quién presidía cada comisión, y ahí empieza a controlarse un poquito la agenda parlamentaria. Eso para esta siguiente Asamblea Legislativa va a ser un poco diferente. Sí, comparto en algún nivel el análisis que haces de esa variación de las fracciones como más equilibradas. Sin embargo, me surge una duda, vos que sos candidato oficialista, que estuviste en el Ejecutivo de Carlos Alvarado dirigiendo el Consejo Nacional de Producción, en esta Asamblea Legislativa ha sido muy fácil para el presidente Carlos Alvarado
haber conformado grandes mayorías para muchas de las leyes. Le han sobrado hasta 40, 44 votos. Así es. Entonces ahí encuentro que no es a veces ni siquiera una cuestión de partidos o de fracciones, porque en honor a la verdad y con todo respeto al presidente Carlos Alvarado, no podríamos sumarle esas grandes fracciones a ese gran liderazgo o a esas grandes habilidades políticas del presidente Carlos Alvarado. ¿Tu lectura sobre lo que decía Otto? Mira, yo creo que y recalco ahí el tema de la observación que hacía Otto con la actual fracción legislativa con respecto a otras que han habido anteriormente. Hoy, lamentablemente, hay dos extremos donde algunos diputados que llegaron con poca preparación, que se apuntaron en una lista, manejan muy escasamente el tema legislativo, ¿verdad? Mucho. Tienen mucha escasez. Mucha escasez, exactamente. Y al otro lado hay personas con mucha experiencia, ¿verdad?, que pueden desarrollar ese trabajo. Lastimosamente no ha habido mayor, o sea, en esta conformación de esta Asamblea Legislativa no ha habido una negociación de partidos propiamente, internamente ahí, para que se lleven algunos proyectos, se puedan desarrollar. Sí creo que el Poder Ejecutivo ha tenido una facilidad ahí, porque con 10 o 9 diputados actualmente ha logrado sacar algunos proyectos que durante muchos años, 30 años, no se pudieron sacar, ¿verdad? El plan fiscal, que de todo es conocido, que desde las épocas de don Abel Pacheco se subía y se caía. Se logra una negociación y sale adelante, ¿verdad?, con las diferentes fracciones. Si esta fracción que tenemos hoy, si esta Asamblea Legislativa que tenemos hoy, los diputados y las diputadas hubieran tenido una mejor preparación previa a llegar a ese espacio, hoy tendríamos los problemas de este país más resueltos, hubiéramos aprovechado mejor esos espacios. Coincido con don Otto cuando dice que hay gente más preparada. Hoy la política o quienes llegan a la Asamblea Legislativa son revisados y tienen que recibir una preparación para que sepan qué es lo que van a llegar a hacer ahí. Es decir, no llegar a sentarse a una oficina a ver qué mano levanta Otto para decir sí o no. O sea, tiene que haber un debate ahí, tiene que haber ideas y tiene que haber negociaciones. No es nada más esperar a ver qué proyecto ponen y qué vota el que está a la par mío para ver cómo voto yo. Pero fíjate que eso que vos decís me llama la atención y me río un poco, porque en relación a lo que vos decís, recuerdo de un diputado actual, de los más versados en la actual Asamblea Legislativa, que le dijo a un amigo en común que esta era la asamblea soñada cuando él entró, exactamente por lo que vos estás diciendo, porque decía, depende. Hay 3 o 4 que dominamos y sabemos de los temas nacionales, los demás se van a acomodar como corderitos. Y pareciera que tuvo razón a lograr esas grandes mayorías, pero vos que tenés una experiencia legislativa que nadie te puede decir, te pueden criticar por muchas cosas, pero siempre que has estado en la Asamblea Legislativa sos reconocido como un gran diputado. Bueno, ¿cuál es el verdadero escenario ideal? Esa gente, como lo planteabas vos también, que les falta nivel, que les falta conocimiento de los problemas nacionales, con 3 o 4 que se la juegan de todas, o una asamblea con pesos pesados como estábamos acostumbrados, por lo menos yo cuando estaba muy carajillo, cuando habían en los 70s y en los 80 muchos pesos pesados en una asamblea legislativa. Hace muchos años llevé un curso de manejo del tiempo y básicamente lo que le enseñan a uno es: usted divida las diferentes tareas que tienen que hacer en urgentes e importantes, luego están importantes no urgentes, luego están las no importantes urgentes y las que no son ni importantes ni urgentes. Son 4 cuadrantes. Me parece que el tiempo apremia y debemos concentrar el esfuerzo en el cuadrante de lo urgente e importante. Y ahí es donde pretendo ir a jugar un rol de tender puentes por todas las diferentes bancadas para ver si identificamos primero cuáles son esos temas urgentes e importantes en nuestro país. Tenemos un desequilibrio macroeconómico muy importante. O sea, tenemos el Estado prácticamente quebrado. Entonces, el Estado está gastando mucho más de lo que le ingresa. Bueno, ese tema hay que resolverlo. No se puede seguir pateando la bola. Está el tema de IBM y todo lo que es el servicio de la seguridad social, que está haciendo aguas por todo lado. Que ver de qué manera le entramos. El tema educativo, el apagón educativo de 2-3 años que hemos sufrido, eso le va a pasar una factura grandísima al país y a una gran cantidad de jóvenes que no van a tener posibilidad de acceder a ciertos puestos de trabajo que requieren de ciertos conocimientos, poder seguir estudiando, etcétera. Ese es un tema
urgente e importantísimo que hay que acometer. Está el tema del diseño del Estado, que es algo que te apasiona, Claudio. No podemos seguir pateando la bola. Entonces, sí, es tal vez una Asamblea Legislativa, la que yo visualizo, que va a aprobar menos leyes, porque la Asamblea Legislativa no se debe medir por la cantidad de leyes. De acuerdo. Debemos concentrarnos en esas reformas estructurales. Y entonces es probable que Rojis y yo tengamos algunas diferencias ideológicas en relación con el rol del Estado. Para eso es la Asamblea Legislativa. Hay diferentes visiones que estamos convergiendo en la Asamblea Legislativa. Él tratará de convencerme de ciertas cosas, yo de otras, y habrán otros actores. Y cuando digo yo que el ADN de la Asamblea Legislativa pareciera ser más centro-derecha, es porque cuando veo la conformación de los diputados de Nueva República, cuando veo la conformación de los candidatos a diputados de la Unidad Social Cristiana, cuando veo la conformación de los diputados del Partido Liberación Nacional, que son los que más conozco, los de Rodrigo Chávez, conozco a Pinar Cineros, no conozco nada más por allá. Conozco a algunos de los candidatos a diputados. Defensa y que es posible que sea diputado. Claro, ojalá, pueda eventualmente ingresar, porque todo eso lo que hace es enriquecer la discusión. Cuando veo eso, obviamente visualizo a un Frente Amplio sacando más diputados de lo que tiene hoy. Tiene un diputado de los que con el Villalta de hoy es un diputado solito, una bancada unipersonal, pero ha hecho con la Asamblea Legislativa lo que le ha dado la gana. Ha sacado prácticamente toda su agenda, muy calladito, le ha metido un sello a esa agenda. El otro actor, Carlos Ricardo Benavides. Entonces usted tiene a un Carlos Ricardo Benavides aliado de gobierno. El otro calladito que juega, que es Avendaño. Avendaño siempre. Juega calladito. Avendaño siempre se alinea con gobierno. Pero es lo que les estoy diciendo. Habían 4 o 5 que con mucha facilidad manejaban la Asamblea. Así es, y muy rápidamente. Yo me acuerdo una vez con Justo Orozco, la campaña del 98, estábamos viendo a ver cómo articulábamos algo para tratar de tomar el control de la Asamblea Legislativa. Y al puro final, Justo Orozco llega a una reunión y nos dice: mire, compañeros, sí, todo muy bonito, pero ¿saben qué? El que a buen árbol se arrima, por un lado tiene buena sombra y también tiene la posibilidad de que le caigan algunos frutos. Así que junto a ustedes no veo mucho futuro. Así que entonces me voy a unir a la Unidad Social Cristiana, al gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Sí, claro. Y entonces yo le agradecí la honestidad del tipo. Va a decirme: sí, la verdad es que ustedes como oposición no me ofrecen nada. Y él rápidamente se alinea y logra algunas negociaciones y luego participa con su voto en todas las negociaciones. Y a partir de ahí, básicamente, los diputados de Restauración Nacional y luego primero era el Partido de Justo, Renovación Costarricense, y luego Restauración Nacional, siempre muy alineados al que estuviera en el gobierno. Bueno, lo que era Cachimbal anteriormente, pero ya uno sabe que ellos básicamente juegan ese rol. Y bueno, se respeta. Pero en esa línea que estás diciendo, con todo respeto para dos personas que aprecio mucho, para Welmer y para Federico Malavasi, las posibilidades de que sean presidentes son casi nulas, por no decir nulas. Pero sí existe la posibilidad de que tengan fracciones legislativas a lo interno de la Asamblea Legislativa, y en ese marco, lo que vos estás diciendo, es muy posible que ustedes dos sean diputados. Y me llama la atención lo que decía Otto ahora, Rojis, la posibilidad de esos acuerdos que van más allá a veces de los puntos ideológicos que defendemos todos, claro, pero donde vos sos un representante de un partido que se define como socialdemócrata, que a veces queda debiendo en ese aspecto, a veces me parece un camaleón el PAC, con todo respeto te lo digo, pero en el caso particular de los partidos donde está Otto, son como más filiales con ese pensamiento ideológico liberal. ¿Cómo ves vos esa posibilidad de esos acuerdos en aras de que vos planteas, que me parece que es absolutamente válido? El país como prioridad. Primero, recordar el fenómeno PAC, que siempre hace un movimiento en enero que hay que tenerle mucho cuidado, y algunos partidos políticos ya lo han reconocido y me lo han dicho. O sea, estamos esperando ese movimiento. Se puede dar para que saquen 5 o 6 diputados, pero no creo que para que vuelvan a ser presidente. Pero bueno, siempre uno le reza a su santo. Ok, estoy de acuerdo, muy bien eso. Me parece que esta Asamblea Legislativa, si usted ve de los 25 candidatos que hay en la Asamblea Legislativa, y don Otto esta vez me parece muy coherente porque no va con doble postulación, 15 por lo menos son con doble postulación. Y creo que de esos 14. Y de esos como 10 o 12 andan por ahí, son de San José. Entonces tenemos una gran competencia, ¿verdad? Pero además de eso se va a diluir mucho esa Asamblea Legislativa. Ahí el que primero saque el mazo lleva garrote. Hay que desarrollar el poder de convencimiento y la negociación, las habilidades blandas
ser objetivo, la escucha, y además de eso, el poder llegar a tener pensamientos diferentes, pero sentarse en una misma mesa a negociar, porque el primero que cierre la puerta, ese va a perder, ¿verdad? Entonces, con la diversidad que va a tener esa Asamblea Legislativa, de grupos políticos y de fracciones reducidas, no queda más que sacar una calculadora y un libro de apuntes para empezar a sacar cálculos y hacer apuntes para negociar. Porque si te sentás y hay que aquí en estas cosas hay que tener uno clara su posición. Pero es muy diferente cuando tenés que llegar a negociar. O sea, tenés que hacerlo, no te queda en otra. eso que decís, Otto, es muy interesante lo que dice Rojas. Hay un poder de la República que camina solo, que es la Corte Suprema de Justicia, pero la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo tienen una gran relación. Claro. Tienen independencia política, pero tienen, y administrativa, pero tienen una gran relación. Así es. El papel del ministro de la Presidencia, que en los últimos 2 gobiernos del Partido de Acción Ciudadana, inclusive en si mal no recuerdo, han habido 4 ministros de la Presidencia, también es fundamental en esa relación con los diputados para poder llegar a acuerdos en una Asamblea Legislativa. Así es. Ahí va a estar una figura que sin duda también va a ser diputado, que es don Rodrigo Arias, que fue ministro de la Presidencia. ¿Cómo ves esa relación, independientemente de quién gane las elecciones, de esa figura del Ministerio de la Presidencia? Sí, es muy importante que la gente tenga claro que los 4 años que dura el gobierno, a nivel de Asamblea Legislativa, 2 años enteros, la agenda la define el Poder Ejecutivo. Sí. Ese tema no es menor. Y arranca en esto por primera vez durante 3 meses con su agenda. Y básicamente lo que busca eso es que el periodo presidencial es relativamente corto si lo comparamos con el periodo, no sé, en México o en otros lugares donde son 5 años. Entonces, realmente necesitamos correr, o sea, realmente el Poder Ejecutivo, la persona que vaya a ganar la presidencia, rápidamente tendría que conformar aquellos proyectos que vayan a desarrollar su propuesta, básicamente basado en el plan de gobierno que le ha presentado a los electores. Y entonces, puede ser que haya proyectos de ley ya en la corriente parlamentaria que de alguna forma vayan a desarrollar su propuesta que hizo los electores, pero puede ser que tengan que redactar nuevos proyectos a la carrera para presentarlos a partir del 1 de mayo, el 8 de mayo, pero ya la bancada oficialista podría presentar. Desde el 1 de mayo ya podría presentar algunos proyectos, ya para que le asigne número de expediente y todo lo demás. Pero la idea es que el gobierno no pierda tiempo. Entonces eso, nuevamente, es una llamada de atención para decir, ojo, sí, el Poder Ejecutivo es el que tiene la competencia en sesiones extraordinarias. Yo a veces veo un montón de diputados, es que no me convocaron al proyecto tal y tal y tal. Es el Poder Ejecutivo el que tiene que definir cuáles son los temas. Usted puede llegar y negociarle, mire, tal vez, hágame el favor, a lo mejor vamos avanzando pero entendiendo que quien tiene... Y es un escenario ideal para control político. Pero, por supuesto, y la negociación. Por supuesto. Entonces, lo que ha pasado, lamentablemente, con los poderes ejecutivos que hemos tenido en los últimos años, es que no han entendido que en ese periodo es cuando tiene que sacar adelante toda su agenda, avanzarla, ir quemándole etapas. Y entonces caen en negociaciones con las diferentes bancadas y entonces subordinan su agenda a la agenda muy puntual de algunos diputados, para tener una alianza por aquí o por allá. Y hay una luna de miel que hasta las bancadas dicen, bueno, que gobierne el Poder Legislativo, el gobernante de turno, desde el primer año. Sí, pero como decía anteriormente, son reformas estructurales lo que se viene. Entonces, volviendo al tema de ese ministro de Presidencia, tiene que haber una relación, pero muy estrecha, entre el Ejecutivo para aprovechar las sesiones extraordinarias, pero al mismo tiempo para empezar rápidamente a identificar ante un proyecto que le interesa al Ejecutivo, es decir, decir que el Ejecutivo sea... una persona de izquierda, ¿no? Y entonces una persona de izquierda, y estoy yo en la Asamblea Legislativa, y entonces el ministro de Presidencia tiene que venir a decir, bueno, a ver, ¿cómo hace para negociar? Es el primero que hay que buscar. ¿Cómo va a negociar el nivel de oposición que voy a hacerlo, cuáles son las objeciones, etcétera, con el propósito de ver si pueden de alguna manera sacar algo, porque lo contrario se les encharrará la cancha por el otro lado. Y lo mismo al revés, exactamente lo mismo al revés. Entonces sí se requiere un ministro de la Presidencia que tenga habilidades de negociación, que entienda que su rol principal en estos momentos es, con ese montón de interlocutores políticos, también hay otros interlocutores fuera de la Asamblea Legislativa que ejercen una influencia poder, claro, sobre lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Pero en eso que dice Otto, qué interesante, porque el ciudadano, a veces por desconocimiento,
pretende que el gobernante de turno imponga su agenda y que como el que negoció, porque las negociaciones Rojis, han sido prostituidas. La gente cree que se gobierna, el que gana las elecciones gobierna solo, que es un dictador y que no debe considerar a la oposición. No. Qué difícil que comprenda también el ciudadano ese nivel de... Recuerde que la democracia, los países en democracia que tienen nuestro sistema presidencialista y todo lo demás es, y vuelvo a lo anterior, o sea, ¿dónde se generan las leyes? ¿Dónde se hacen las leyes? ¿Dónde se implementan? Pero el Poder Ejecutivo tiene que darle las herramientas al Legislativo y que le logre captar el mensaje para que la Asamblea Legislativa no entrabe un proyecto de ley y lo pase lo antes posible o de la mejor manera. Eso es exactamente ahí donde tiene que haber un poder de negociación del ministro de la Presidencia, el ministro o ministra, viceministro o viceministra, con las fracciones legislativas. Y aquí no es con las mayoritarias, porque no va a haber mayoritarias. O sea, va a tener que sentarse a negociar con todas las fracciones legislativas, incluso con la oficialista, porque podría ser que sea minoría, como es hoy. Entonces, el poder de negociación de cualquier ministro tiene que estar desarrollado, o sea, tener las capacidades. Y en eso que decís, y pensando en lo que decía Otto, alguna gente se imagina una asamblea legislativa con 25 partidos. Cuidado si no termina siendo 5 partidos con fracciones de 8 y 10 muy parejitas. Muy parejas. Yo siento que va a ser más así. Es básicamente porque el sistema de distribución de las diputaciones, de los escaños, a través de cociente y luego el residuo mayor con una barrera de entrada para los residuos mayores, que es medio cociente. Eso va finalmente en esa atomización que se va a dar, esa distribución del voto, muy probablemente mucha gente se quede por fuera. Así es. Y entonces al final inclusive se logre que alguna persona, un partido, con un cociente y un resto saque inclusive hasta 3 diputados. O sea, es más, que un partido sin llegar a un cociente, pero con un residuo muy alto, se lleve 2 escaños. Puede suceder perfectamente. O el escenario que planteaba, que ya el Tribunal Supremo de Elecciones está anticipándolo en caso de Guanacaste, donde nadie llega al 12.5%, dice, lo está insinuando, bueno, va repartido un escaño a 4 partidos políticos, los que estén con residuos mayores del 12.5% para abajo. Ya lo está tirando el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces yo concuerdo con vos de que van a haber unas bancadas con un peso relativo, digamos, más uniforme, no lo que tenemos hoy con una muy grande y otra por allá, o sea, van a ser más uniformes, y luego otras bancadas con un peso más pequeño. No significa eso que tengan menos protagonismo, más pequeño, porque eso va a generar un clima de muchísima negociación, desde la conformación del directorio el 1 de mayo y la conformación de las comisiones y el trabajo que se va a hacer ahí en las comisiones, cómo se van a repartir las cargas, etcétera. Pero luego con el Ejecutivo en relación con la agenda de los primeros 3 meses, que es la que define el Ejecutivo. Y entonces es la luna de miel. ¿Qué es lo que usted quiere, señor del Ejecutivo? Es válido que usted presente sus proyectos. Y entonces ahí empezará ese tira y encoge. Algunos, digamos, la posición mía la conoce todo el mundo. Yo voy por la apertura de los monopolios, por la reforma del Estado, por el cierre de instituciones, por la reducción del tamaño del Estado. Eso significa despidos en el sector público, también desregular la economía para que haya más inversión, pero también venta de algunos activos, condonación de deudas entre entidades. Ya se le paró el pelo a Rojis, ya se le paró el pelo. Y lo menciono porque Rojis sabe que esa es mi posición. Además, todo el mundo sabe que esa es mi posición. Sí. Rojis tiene una posición diferente. Tal vez no en todos los puntos, pero sí en algunos tiene una posición, pero radicalmente diferente. Yo la respeto mucho. Sí. Y un comentario, que es algo que uno yo fui profesor en la Universidad de Costa Rica de resolución alternativa de conflictos, y uno enseñaba a los estudiantes cómo participar en negociaciones de múltiples partes. Y una de las cosas que uno enseñaba a los muchachos es: sea muy fuerte con el problema, pero suave con la gente. Muy fuerte defendiendo sus posiciones. Exacto. Y todo lo demás, pero no lo haga pateando a su contendor. No. O sea, no se le vaya al cuerpo, porque eso deteriora relaciones. Y entonces, si tenemos una relación deteriorada, Rojis y yo, el día de mañana que tengamos una coincidencia en algún proyecto, ni siquiera en ese nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, el tema de la construcción de relaciones es muy importante, porque ahí lo vamos a ver en el tema. Rojis va a ser la primera vez que llega a la Asamblea Legislativa. Yo voy para mi 3ª vez. Eso es como cuando uno entra al cole. Entra el primer año. El mostacilla. No. Entra al cole. No. A ese no me refiero a eso. Es al compañerismo que se empieza a generar, el apoyo. Y conforme pasan los años se va profundizando más. Y quedan unas relaciones. La relación que yo construí con el finado José Merino
Las discusiones que teníamos en el 98, 2002 entre José Merino y yo eran dos titanes dándose, pero no en lo personal, dándose en la madre en cuanto a las ideas, y construir una relación lindísima, que a propósito le gustaba muchísimo el vino tinto. Siempre. Y José Merino con vino es simpaticísimo. Simpático, siempre era muy simpático, con vino se ponía más simpático. Pero yo construí una relación con José Merino, y a tal punto que cuando fui diputado ahora llegó Patricia Mora, su viuda, y me dice: Otto, pensamos totalmente diferente, nos vamos a agarrar del moño, pero usted tiene una relación con José muy especial, y yo pretendo tener esa relación con usted, y yo construí una relación así con Patricia Mora. Qué bonito oírte eso, porque es lo que pasa, haciendo una referencia con el fútbol, ¿verdad? Que si los jugadores son de Alajuela o de la Liga o de Heredia, la gente pretende que ni se hablen, que ni se saluden, que seguro son fanáticos tanto como ellos. Igual pasa en la política. Yo soy amigo de ustedes y somos de partidos diferentes, y les tengo respeto, pero a veces el ciudadano pretende, Rojis, de que uno sea enemigo y no adversario. Es que yo te lo planteo muy bien, uno es adversario en las ideas, pero no somos enemigos. Si existe el amor por la patria, deberíamos tener una coincidencia en muchos temas. Vea, agrego un elemento aquí que del análisis que estamos haciendo de la conformación de la Asamblea Legislativa, que podrían ser muy pareja en la cantidad de diputados que pueda tener cada partido, pero además de eso tenemos posiciones. La democracia se compone de la diversidad de pensamiento. Un espacio de extrema derecha va a estar representado, un centro y una izquierda. Eso le agrega un picante más todavía, un elemento, un condimento más ahí para desarrollar esa negociación. Eso es un tema. Ahora voy a esta otra parte que exactamente que estás diciendo, Claudio. En ese escenario que tenemos ahí, muy difícilmente las personas como partidos políticos, representantes de partidos políticos, pueden llegar a agarrarse. O sea, no puede hacerlo. Yo tengo cualquier cantidad de diferencias de pensamiento con una gran cantidad de personas, pero los saludo y los abrazo. Porque somos seres humanos. Somos personas que tenemos que convivir, y al final vivimos en un mismo país al que todos queremos sacar adelante. Aquí uno no está porque quiere hacerse rico, eso es mentira, o porque quiere tener calidad de vida, porque si no se queda en la casa ahí viendo la televisión, y yo estoy allá en la finca allá con mis animales y todo lo demás. Uno se mete aquí porque quiere, de alguna forma de pensamiento, desde su punto de pensamiento, de su vista, desarrollar un proyecto país y sacar adelante. Tiene que haber una negociación de las partes para que eso vaya como un embudo, que se haga una bifurcación al final y todo vaya por un mismo canal. En ese proyecto país, le pregunto a ambos, independientemente de quién sea el presidente de la República, del partido que sea, ¿cuál es la agenda prioritaria que debería plantearse desde el día 1 de mayo o desde el 8 de mayo en el caso del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa en el país? ¿Cuáles deberían ser los grandes ítems, los grandes temas que deberían abocarse el próximo gobierno en un momento bien difícil del país? Yo creo que tiene que ir, primero, es clarísimo la situación económica. Pero ¿cómo resolvemos? La situación económica es el efecto que tenemos que hay, ¿verdad? El efecto que hay. ¿Dónde resolvemos la causa raíz de este problema? Para tener una economía sustentable, que sea saludable, generación de empleo. El otro día escuchaba una entrevista de una persona que ustedes conocen muy bien, que es Suchar, Daniel Suchar, en una entrevista de radio, y decía algo muy importante. Un país, si va a desarrollarse, tiene que desarrollarse desde su producción. Hay que reactivar la producción. Este país se ha caracterizado por ser un país productivo en no solamente el sector agropecuario. Hay que ver ese universo de producción y desarrollarlo. Ahí generamos empleo, dinamizamos la economía, formamos empresas, hay que darle oportunidad a las empresas, hay que reformar el Estado. Yo soy de eficiencia, yo soy de que creo que la eficiencia de las instituciones del Estado tiene que darse. Una institución no puede estar por estar. No, si cumple sus objetivos y es eficiente, hay que impulsarla.
Si no, tenemos que ver qué hacemos, y es donde hay que sentarse a negociar. Pero tenemos que reactivar la economía desde la producción, la generación de empleo, la oportunidad de las empresas, ¿verdad? Para que al final eso sea como una sombrilla que sube y luego todo baja y nos da toda esta infraestructura, educación, salud y seguridad que tenemos. Bueno, nuevamente, ¿ves? Este tema que menciona Rojis, ya podríamos estarnos poniendo de acuerdo con ese primer cuadrante, que es el tema económico, macroeconómico y luego económico a nivel de las familias, que la plata no alcanza, hay mucha pobreza y desempleo. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda tener empleo, tener un ingreso, tener un emprendimiento, iniciar un emprendimiento? ¿Cómo está el clima para que hayan pequeños emprendimientos? Y ahí nos vamos a encontrar con la caja atosigando y persiguiendo a los trabajadores independientes, haciendo muy complicado que la gente pueda formalizarse. Entonces ya usted, si no la tiene formalizada, ya no es sujeto de crédito. Ya usted está jodido. Entonces el tema caja con trabajadores independientes es un tema que hay que acometer. No me lo diga, yo soy trabajador independiente, claro, pero yo tengo un proyecto sobre eso. Pero bueno, ese es un tema que hay que cometer para mejorar el entorno, para que haya más emprendimientos. Necesitamos reforzar el tejido microempresarial, ese montón de emprendimientos que mencionaba Rojis. Él obviamente tiene una vinculación con el sector agro, pero es la misma historia en el sector agro. ¿Cómo es posible que nosotros todavía tengamos 12 años sin que se puedan inscribir nuevas moléculas, insumos agropecuarios que son más eficientes, más efectivos, más amigables con el ambiente, que pueden aumentar la productividad? Porque una huevonada, perdonando el francés, porque hay 3 ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente, que no se ponen de acuerdo. Un decreto les dio las competencias para aprobar la inscripción de nuevas moléculas, de nuevos productos, insumos agropecuarios, y no se ponen de acuerdo. Y entonces estamos jodidos. El productor está jodido, el productor de Costa Rica está jodido por eso. Sí, así es. Y entonces también, cuando vemos que el Banco Nacional agarra y le compra la cartera de créditos al BCIE, que es un crédito para el ICE, crédito de acueductos de alcantarillados, etcétera, uno se pone a pensar la pucha. Dice, le compró, ahora el BCIE con esa plata va y se la presta a otros países, etcétera. A nosotros mismos nos la prestan. Y uno dice, a la pucha, pero ¿por qué los bancos del Estado, que tienen tantos recursos, por qué no le bajan la tasa de interés, mejoran las condiciones para la gente que requiere en el agro, pero el microemprendedor que necesita un empujoncito para poder salir adelante? Entonces, hay dinero, pero no está llegando como debe llegar. No. Entonces, ¿ves? Ahí podemos ponernos de acuerdo sobre cuáles son esas reformas estructurales para mejorar el clima de inversión, desde la micro hasta la más grande. La más grande te va a decir, sí, yo quiero operar las 24 horas con esta maquinaria, pucha, con el costo de la electricidad no podemos. Bueno, hay que ver el tema del costo de la electricidad. Eso significa, hay que meterle el diente al modelo que nosotros tenemos hoy con el ICE. Yo creo que hay que abrir el monopolio, y entonces podemos tener una discusión sobre ese tema, abrir espacios para que haya más generación eléctrica con la fotovoltaica y con biogás, que los cañeros puedan producir electricidad con el bagazo, etcétera. Entonces, y estoy segurísimo que producto de una conversación que podamos tener sobre eso, podamos llegar a grandes acuerdos. Esa es la parte económica, pero al mismo tiempo está un tema de gobernabilidad que a vos te gusta mucho, es el tema de el presidente tiene que tomar decisiones y ejecutarlas. Nos gusta o no su sistema presidencialista. Entonces, a mi juicio, hay que eliminar muchas desconcentraciones máximas de instituciones para acercárselas al ministro del caso. Pasémoslas a desconcentraciones mínimas, elimine juntas directivas para que el ministro entonces da una orden y tiene un director en una desconcentrada, pero desconcentración mínima para que ejecute. Hoy los ministros no mandan. Qué dicha que don Otto Guevara me va a apoyar en ese proyecto, porque yo llevo un proyecto de transformación, primero con las pymes. Hoy el 93% de las pymes mueren antes de cumplir 5 años. Hay una mortalidad prematura. Hay que darle la oportunidad a esas pymes para que se desarrollen, porque lo primero que hoy, cuando usted va a inscribir una pyme, un emprendimiento, tiene que pasar por Hacienda y por la Caja. Y en eso yo, también como emprendedor y pequeño empresario, lo tengo clarísimo. Le caen a usted, le ponen una esposa aquí y le dicen, usted sacan la calculadora ahí, ¿verdad? Y le dicen, usted tiene que empezar a pagar tanto sin empezar a producir. Bueno, tenemos que resolver eso. En esta crisis que estamos, tenemos que resolverlo, darle oportunidad a nuestros emprendedores, nuestros empresarios. Y un banco del Estado y tener que demostrar que son ricos para que te presten. Y luego, y que no necesita la plata. La transformación del Ministerio de Agricultura, porque hoy tiene 11 instituciones, incluyendo el CNP y el INDER, ¿verdad?, que tienen sus juntas directivas, y hay unos programitas así de chiquititos que tienen, o sea, que tienen poca importancia y poco impacto, pero tienen una junta directiva enorme, y entonces eso entraba al Estado. Tenemos que darle la gobernanza al ministro para que vaya, y hoy quien asume las responsabilidades si algo pasa es el ministro, pero no fue el que tomó la decisión. Entonces hay que reformarlo para que sea un ministerio que elimine todo eso, que el ministro tome las decisiones, porque es el que al final va a asumir las consecuencias.
Hoy no pasa así, hoy el ministro es el primero, pone la cabeza, pero no sabe qué fue lo que cuando le dieron el martillazo, volvió a ver para todo lado y dijo, ¿qué pasó aquí? No sabe qué fue lo que pasó. Porque no tiene la responsabilidad. Pero fíjate que en eso yo siempre digo que le guste o no le guste el presidente entrante, y vos que tenés experiencia, tiene que gobernar con los instrumentos de vuelo que hay. Sí, no, las reformas del Estado usted las puede hacer, y con suerte todo lo que usted hace para facilitar al Ejecutivo un trabajo, desaprovecha el que viene después tuyo como presidente de la República. Pero en el arranque hay que gobernar con los instrumentos de vuelo. Si es un Concorde, en buena hora, y si es el Caribú, ¿te acordás? Aquel avioneta que está ahí en el aeropuerto de Liberia, pues ni modo, así que tenés que volar. Ahora, en los 5 minutos que nos quedan, Otto, el partido tuyo nuevo es Unión Liberal. En las papeletas de diputados no aparecen los nombres ni las fotos. Así es. Aparece una bandera, y de repente la gente dice, yo voy a votar por Otto Guevara, y cuando llega a la votación dice, ¿dónde está la bandera de la gaviota y roja? Aquí está, voy a votar por Otto. Y le dio el voto a Cubero, a nuestro amigo Cubero, en vez de Otto Guevara. ¿No te preocupa eso? Bueno, nosotros, claro, obviamente nosotros hemos estado insistiendo muchísimo en mostrar, ¿ve? Aquí estoy en esta entrevista con vos, con la bandera, con el uniforme, y en todo lo que hago yo en mis redes sociales, y en toda la publicidad que estamos haciendo en redes sociales, en algunas vallitas y todo, es posicionando el nombre. La gente, estamos haciendo una campaña casi que boca a boca. Recuerde, cuidado en la emoción, usted ya por costumbre, para el voto, digamos, fiel que he tenido yo a lo largo de muchísimos años. ¿Cuántos años pasaste con esa bandera? Fueron 20 años. 20 años. Sí. Entonces recuerde que Messi está jugando con el PSG, no con Barcelona. Más o menos, esa campaña. Claro, no tenemos los recursos del PSG para posicionar el nuevo uniforme de Messi. Pero bueno, el tema es ese, es mucho. Bueno, ahorita esta pregunta que me estás haciendo es fabuloso, porque toda la gente que está viendo este programa sabe que es Unión Liberal. Cuidado en barca. Yo tengo la solución para eso. Porque el movimiento libertario, dicho de paso, ya dejó de ser un partido liberal. Es más, ellos inclusive, cuando Valenciano era el candidato, decían, no, nosotros no somos liberales, nosotros somos humanistas. No, aquí lo dijo, que él era humanista, y que él era socialdemócrata. Es porque viene de Liberación Nacional. Esa es su cuna. Y Luis Alberto Cordero, el candidato presidencial, viene de Liberación Nacional, primo hermano de Oscar Arias. Entonces, ellos son... Pero están atomizados los liberales en este país. Mira, sí hay... O sea, un grupo que era libertario, un partido... interesante, pero nunca fue inmensamente grande, fue un tamaño mediano, y de ahí salieron como los gremlins un montón de candidatos. Pero vos sabes, digamos, es interesante, porque nosotros en el proyecto político hemos regado semilla por todo lado, y entonces vos tenés un montón de personas que estuvieron en algún momento en el Partido Liberal de aquel entonces, y hoy están en la unidad, metidos en las estructuras de la unidad, y hoy tenés gente en Liberación Nacional que son liberales. O sea, yo cuando veo a algunas personas que abrazan las tesis que nosotros hemos defendido toda la vida, digo yo, wow, o sea, estamos permeando en el pensamiento de muchísimas personas, hay docentes, formadores de opinión, personas que están metidas en los partidos políticos, y yo creo que Costa Rica va en un camino hacia una sociedad más liberal, tal vez no tanto como yo quisiera, pero más liberal, tal vez no tan rápido como yo quisiera, pero vamos en esa dirección. Hoy hay más personas que están hablando de las tesis que nosotros durante 20 años veníamos impulsando, predicando, ¿sí? Ahora, Rojas, vos estás en una posición diferente, estás en un partido que se volvió, para bien o para mal, ¿verdad? Digamos, entre comillas, de los partidos grandes. Una marca. Ya cuando vos ganás títulos, igual en fútbol, ¿verdad? Cuando ya vos ganás títulos, ya te ven diferente. Y además un bicampeonato. Y seguido. Sí, entonces, pues ya con esos dos gobiernos los ven diferentes, pero son gobiernos, son oficialistas. Sos en primer lugar por San José. Y lo mismo que te dije a Welmer hace unos días en radio, qué difícil defender este gobierno para ser diputado. Vea, creo que aquí el tema... Acentuaste, me dijiste que sí, eso que acabo de decir. El tema aquí propiamente con la papeleta, yo les tengo una propuesta. No se compliquen. Cuando usted se va a caer, trate de caerse a la izquierda, pero agárrese de la derecha. Siempre tiene que haber un equilibrio. Ese equilibrio el Partido de Acción Ciudadana siempre lo ha dado. En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. Los partidos son plataformas. Está de nuestra parte, de nuestro lado, cómo convencemos a la gente de que las propuestas de cada uno
son equilibradas y son propuestas que son realizables, que no son un chorro de humo. El Partido Acción Ciudadana tiene una marca construida ya. Está identificado y posicionado en la papeleta, está a la izquierda, fácilmente identificable, porque los demás les van a entregar un dardo para que la pongan en la pared y disparen a ver a cuál le pega, ¿verdad? En el caso del PAC no, el PAC ya tiene una identificación clara, y eso nos favorece de alguna manera, porque ante la indecisión, que muchas veces la gente llega ahí al espacio a votar. Que la fracción va a ser más pequeña que la actual de 10, dijo hace un rato. Yo invito al almuerzo si eso es así. Listo. Okay. Aquí queda grabado. Y nosotros escogemos el lugar. Porque el fenómeno PAC no se confíen, ¿verdad? Porque el PAC está muy vivo y la gente hoy es muy analista, hace mucho análisis, ¿verdad? Entonces, dentro de ese 40 y resto por ciento de pensamiento, de decisiones que hay ahí, hay gente, todas esas son gente muy analítica, muy pensante, pero que al final van y votan, y no, sin decirle a Claudio ni a Otto, voy a votar por usted, va y vota, sale de la urna y se va para la casa tranquilo. Ese es el votante PAC, siempre ha sido así. Una pregunta en 15 segundos, Otto. ¿Con fracción única, como fuiste una vez, o con 3 compañeros, como fuiste en la segunda ocasión? Mira, yo estoy apostando, estoy haciendo un trabajo muy grande para hacer una bancada de 6 diputados. Entonces estoy trabajando muy fuerte para lograr más o menos unos 6 diputados. Bueno, a ambos muchas gracias y mucha suerte, y estoy seguro de que las capacidades de ustedes serán muy nutritivas para una Asamblea Legislativa. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias por la invitación y gracias, Rogis. Y a ustedes las gracias, los espero aquí el próximo domingo para que disfruten otra hora de Política con P mayúscula. Un abrazo.